Vamos a intentar que funcione. Bueno, me voy a presentar, somos muchos, al día de hoy 203 inscritos, pero creo que las inscripciones están abiertas hasta fin de mes, pero pueden sumarse más. Por lo que vi, hay 50 en cada comisión y hay 3 que quedan en una comisión que después les voy a explicar, que en realidad no va a tener alumnos, pero después les voy a explicar. Bueno, mi nombre es Belén Cauce, estoy en la cátedra desde que la cátedra se inició, con el inicio de la carrera. Primero fui auxiliar, después fui con el P, después quedé a cargo de la cátedra. Soy neuropsicóloga, no soy psicóloga, soy licenciada en psicopedagogía y soy magíster en neuropsicología, máster en neuropsicología infantil, doctora en psicología con administración en neurociencia y co-doctora. Así que tengo muchos años en la formación en neuropsicología. Más de 20 años desde que hice mi primer máster. Me dediqué siempre a la clínica, con niños y a la docencia universitaria. Bueno, este año, no sé si hay algunos que ya recursan. ¿Hay alguien que está recursando? Sí, vale. Este año agregamos, ahora les voy a ver si puedo proyectarles el programa. A ver, vamos a ver. El año pasado ya habíamos agregado algo de trabajo de campo, de observación. En general, la valoración de los estudiantes que hicieron esta práctica fue muy positiva porque les permitió tener un acercamiento al paciente. Y este año dimos un paso más, ya firmamos un convenio con el Hospital Cipolletti para que hagan una práctica con pacientes del hospital. Ustedes administrando una pequeña batería de pruebas. Eso implica una gran responsabilidad para ustedes, pero sobre todo para mí, que soy quien puso el gancho y quien hizo el contacto y quien pidió y garantizó al comité de docencia. Entonces, en la realización de esa práctica va a tener algunos requisitos académicos para ustedes. ¿Sí? Bien, les voy a contar un poco cómo... Ahí está, a ver. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Esto se puede poner acá? Puede ser, sí, pero eso titulaba, a ver. Ahí sí, pero cuando lo conecto... ¿Alguien, habrá alguien que le dio de... o alguno de ustedes? Nada más. Si no, yo me traigo un cañón, pero la próxima. Antes que me olvide, chicos,
la semana que viene es una semana de paro, ¿sí? Entonces, nosotros no tomamos resolución como cátedra, sino que cada uno decide independientemente si lo quiere. Yo el teórico se lo voy a dar, ¿sí? Pero virtual. Así que la semana que viene les voy a subir el enlace. Y estén atentos que cada profesora de práctico les va a indicar si da su relación, ¿sí? Los que se anotaron práctico el lunes, bueno, ese práctico no porque es feriado. ¿Quieren preguntarme algo? O allá arrancamos. ¿No se vea? ¿El programa ya lo subió a Teórico? No, lo voy a subir. ¿Sabes que lo haya subido Verónica? No sé. No revisé. Se subió la bibliografía y la ordenadora está. El programa todavía puede tener algún ajuste de bibliografía, pero los temas y las unidades y los prácticos, eso queda. ¿Sí? ¿Queda el cable este? Sí, bueno, esto parece que se cayó la campera. ¿Podés? ¿Y dónde lo conectamos? Lo paso directamente desde ahí. Ah, dale. Bueno, mientras me voy a buscar el cable, algunas cositas voy contando. Bueno, en la cátedra ahí estoy yo a cargo de la cátedra y hay 3 ayudantes y 4 comisiones, ¿sí? Las comisiones funcionan una el lunes a las 4. Hay 2 comisiones que funcionan. La comisión de los lunes es la única virtual. Después hay 2 comisiones el martes a las 11 una y a las 13 la otra, que son presenciales. Y otra comisión el viernes a las 14 horas, que es presencial también. La asistencia a las comisiones es obligatoria para el cursado, ¿sí? Porque esta es una materia de carácter instrumental, es decir, ustedes van a tener herramientas prácticas y aplicables. De hecho, los prácticos, tanto los prácticos como los trabajos de campo, tienen que ver con prácticas que son clínicas, que tienen que ver con la clínica, digamos, la administración de pruebas, elaboración de algunas actividades o objetivos o planes de rehabilitación y demás. Los teóricos son obligatorios para quienes promocionen, para quienes estén en proceso de promoción, y quien para la regularidad no, ¿sí? La asistencia de los teóricos. Y yo les dije que había una comisión que no tenía, porque por lo que vi hoy en el CIU está subida como 5 comisiones, y en realidad una tiene que ver con que cuando ustedes hagan esas actividades prácticas, esos trabajos de campo en el hospital, ustedes no pueden estar solos con los pacientes, ¿sí? Porque no tienen título. Entonces va a haber una profesora, que es la profesora Paula Millán, que los va a acompañar, va a estar con ustedes mientras ustedes realizan esa administración de pruebas. Obviamente en el otro trabajo de campo, que es donde observan, no hay problema, porque ahí ustedes observan lo que hace el personal, solo observan y están acompañando el personal, pero el hospital no tiene personal para acompañar a la cantidad de estudiantes que hay. Entonces esa comisión en realidad es una quinta comisión que no tiene horario, lo habrán visto, no sé si me explicaron, porque esa comisión es para que la profesora vaya a acompañarlos a ustedes en esas prácticas que se van a iniciar recién en octubre, ¿sí? No todavía. Y en horarios que vamos a ir acomodando. Bien, vamos a tener este año 2 docentes invitadas. Bueno, a mí me pareció que era interesante porque, bueno, en realidad me surgió la idea cuando una estudiante una vez me dijo que había un congreso y había visto a un autor de los que nosotros estudiamos y que le había parecido raro porque le parecía que era joven, porque pareciera que todos los autores de los textos son personas viejas que están encerradas en un laboratorio. Y digo, bueno, de verdad que tenemos algunas pruebas nuevas que incorporamos este año que no están en los programas de años anteriores. Una de esas pruebas es una adaptación de una prueba del cuestionario de actividades de la vida diaria que antes lo veíamos como, no sé, un calor, me hizo cosa, a reír, no sé, hacer algo para no ahogarnos.
abrir aquí esa puerta, porque de verdad que afuera hace frío, pero acá está mortal. Vamos a terminar todos sin aire. Gracias. Dale. Bueno, esa profesora, esa persona que adaptó la prueba de las actividades de la vida diaria, es docente de esta universidad y fue alumna mía cuando hizo su posgrado y ese fue su tema de tesis. Y bueno, me parece que es una herramienta que podemos utilizar y que está bueno que se las presente ella, que es la autora. Y después hay otra herramienta más, que es Constanza Fernández, que no sé, tal vez la conozcan a ustedes. Bueno, Constanza fue alumna mía, no es que yo sea vieja, pero ya me empieza a pesar, ¿no? Otra alumna acá. Y la otra es el CUFE. El CUFE es un cuestionario de funciones ejecutivas para niños que se editó el año pasado. Salió, digamos, el libro con todo el año pasado. Yo participé en alguna toma de pruebas y también me pareció, como conozco a la persona que es autora, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata y investigadora con CONICET, hablé con ella para que en forma virtual se la pueda presentar ella. Me parece que es una instancia interesante, me parece que es una oportunidad para ustedes. No siempre está la oportunidad de tomar contacto con los autores de algunas cosas, entonces, bueno, cuando está hay que aprovecharla. Y tenemos en nuestro país recursos humanos muy valiosos como para que ustedes se pierdan la oportunidad de conocerlo. Así que si está dentro de mis posibilidades acercarles esto, lo voy a hacer. Así que bueno, estas son como dos cosas que no estaban en años anteriores. Bien. La fundamentación, los objetivos, ¿qué es lo que pretendo yo? Mucho de ustedes. Ustedes son, yo no sé en qué año están cursando, pero esta es una materia de quinto año. ¿Sí? Entonces, quien está cursando esta materia, yo entiendo que está a 6 materias de recibirse psicólogo. Bajo esa condición, ustedes la cursan, más allá de que después la respuesta que encuentren, si les aceptan la cursada, la otra, no sé, ese es otro tema en el que yo no me meto. Entonces, alguien que está a 5 o 6 materias de recibirse de psicólogo, tiene que, en un examen final, sentarse frente a mí como si yo fuera un paciente y hablar con la misma calidad profesional que si tuviera el título. ¿O no? Porque están en 5 materias. Más allá de que alguno me ganó, pero yo digo 8, digo 10, 15, 20, no me importa. En el plan de estudio están las 5 materias. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo pretendo. ¿Sí? Ustedes piensen en algunos finales que han dado, porque a todos nos ha pasado, pero piensen en historia académica, algunos finales que han dado, y si a ustedes les parece que ese final sería apropiado para que lo reciba un paciente. ¿Y qué pensarían ustedes un paciente si ustedes empiezan a hablar en vocabulario cotidiano, sin vocabulario técnico, sin precisiones, sin poder? Vamos mal. Entonces, eso es lo que yo voy a pedir en el final. Precisión conceptual, vocabulario técnico, conocimiento de los conceptos y juicio clínico. Esta es una materia instrumental, no es teórica solamente, también es teórica. Se debe usar los elementos teóricos, la evidencia científica para poder explicar algunas cosas. Lo van a lograr. ¿Te molesta si abrimos la puerta? Por eso hace que... Ahí también, sí. Ahora, bien. Entonces eso es lo que yo pretendo, que de verdad ustedes puedan, y de verdad que pueden, no es que no pueden. ¿Sí? Porque yo he escuchado exámenes para desaprobar y a la fecha siguiente exámenes impecables para unos estudiantes. Entonces, no es que no pueden dar un mejor examen. ¿Sí? Yo pretendo que la sepan bien la materia. ¿Sí? No me molesta explicar las veces que sea necesario, no me molesta que vayan a todas las clases de consulta que ustedes quieran para preguntar. Siempre van a tener, si no pueden ir a la clase de consulta y me escriban por Perco, les voy a contestar por Perco. No me molesta en absoluto. ¿Sí? Me pueden parar, interrumpir, yo sé que a veces voy rápido, me paran, me dicen no lo entendí, volvemos para atrás, se repite las veces que hagan. No hay problema. Pero que lo tienen que estudiar,
Y que la bibliografía tiene que estar leída y sabida toda. ¿Sí? Bien. Eso lo aclaro porque es extensa. ¿Ya tiene horario de consulta? Sí, los viernes antes de 5 minutos. Sí, está publicado, ¿eh? Está en la Facebook. Bien. Este año lo rearmé un poco al programa para que sea más funcional para ustedes. Y agregué algunos cambios de bibliografía, agregamos algunas y sacamos otras, ¿sí? No es que hay más bibliografía. Pero bueno, a ver. La primera unidad, que es con la que vamos a empezar hoy, es introductoria. Todos los conceptos básicos, ¿sí? Yo les puse ahí también como un ítem que lo agregué, conceptos básicos de neuroanatomía y neurofisiología. ¿Por qué les puse esto? No son temas de nuestra materia, pero los necesitamos. Y la verdad es que la mayoría se ha olvidado de lo que ha estudiado en neurofisio. Y entonces uno le pregunta y le dice dónde está tal cosa y no tienen ni idea, ¿no? Y uno supone, y uno debería suponer que ya esto lo saben, porque es contenido de neurofisio. Entonces, si bien no me voy a detener en esto, porque no, pero sí les voy a dejar algo de bibliografía para que ustedes revisen. Sí les agrego imágenes en los PowerPoint para que ustedes vuelvan a recordar eso, ¿no? Después sí lo van tomando y se van acordando, pero bueno, al principio por ahí fue. Bueno, ¿qué es los conceptos, los métodos que se utilizan, los paradigmas que hay? Los modelos de organización, vamos a tomar un modelo de organización funcional del cerebro, que es el de Luria, ¿sí? Y el modelo de Fodor. Mira, no lo puse, no lo tengo que ver. Nosotros vamos a trabajar el posicionamiento desde la cátedra desde un enfoque ecológico, neuropsicología, pero tenemos que tomar también un enfoque sindrómico y conocer cuáles son los síndromes que hay, a qué se deben, cuáles son las causas, ¿sí? Cuáles son las causas neurológicas que dan lugar a ciertos síndromes neuropsicológicos en el adulto, ¿sí? Y algunos aspectos vinculados al desarrollo que ya los venimos incorporando hace algunos años. Los métodos y técnicas para estudiar, el tema de la plasticidad cerebral, que también lo hemos visto otros años. ¿Por qué? Porque es el fundamento, ¿sí? No es un tema extenso, pero es el fundamento de la rehabilitación neuropsicológica y algunos aspectos relativos a la ética profesional. En la unidad 2, esta la vamos a empezar a trabajar también un poco nosotros y la van a trabajar en prácticos también. Todo lo que es el proceso de evaluación neuropsicológica, las etapas, los instrumentos, para hacer la exploración neuropsicológica, qué variables se tienen en cuenta, qué particularidades hay en niños, en adultos mayores, la entrevista neuropsicológica, aspectos psicométricos. ¿Por qué pongo ahí? Porque ahí hay algunos conceptos que necesitamos de evaluación psicológica que muchas veces no los recuerdan tampoco, entonces los volvemos a retomar, ¿sí? Pero sin eso no se puede. ¿Qué es un puntaje Z? ¿Qué son los puntajes brutos, los puntajes transformados? ¿Cómo se obtiene un puntaje Z? Porque lo vamos a utilizar para todas las pruebas, ¿sí? Y después ahí vemos un punto que es pruebas de screening. Y esto, sobre esta unidad, sobre estas pruebas es sobre lo que van a hacer el trabajo de campo más adelante. Las pruebas de screening, ¿sí? Pruebas para valorar a bebé y cuestionarios de quejas subjetivas de memoria que están ahí. Después van a ver algo de lo que es la evaluación o la valoración neuropsiquiátrica en el contexto de la evaluación neuropsicológica, pero ahí no vamos a administrar pruebas. Solo lo que vamos a administrar son algunas pruebas de screening, el cuestionario de quejas subjetivas y el cuestionario de ABD. Esto ya está hablado con pacientes neurólogos que nos van a asignar, ustedes van a ir en duplas o triplas. ¿Por qué hacemos esto? Pero previo a eso van a ser los prácticos, ¿sí? Y los van a tener que administrar entre ustedes o alguna persona que no sea paciente. Nosotros nos vamos a asegurar que ustedes saben administrarlo bien. ¿Sí? Pues no podemos ir a hacer un papelón ni una mala praxis con un paciente, por más que ustedes todavía no estén así. Tienen que hacerlo y hacerlo bien. Porque además, lo que ustedes hacen depende de que nos abran las puertas años posteriores. Porque
ustedes van y hacen un papelón, y hacemos un papelón este año, el año que viene el hospital nos dice, no saben qué, el convenio lo cerramos, no queremos más alumnos de la Universidad de Tomás. Las cosas pasan a veces, ¿no? Entonces, también por ustedes, por el aprendizaje de ustedes, por la ética y el respeto a los pacientes y por todos los alumnos que vendrán otros años que también van a querer hacer esas prácticas, es que vamos a ser muy estrictos en eso. Y después vamos a ver todo lo que es introducción a la rehabilitación en neuropsicología. ¿Sí? Los principios, los métodos, las estrategias. Ahí parece que hubiera un montón de bibliografía, pero en realidad es que hay muchas pruebas. Bien, la unidad número 3 es, vamos a tomar, se llama neuropsicología en etapas del ciclo vital, pero vamos a tomar dos etapas que tienen particularidades. Primero lo que es la neuropsicología del desarrollo infantil y después lo que es la neuropsicología del envejecimiento, donde vamos a ver también lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico, deterioro cognitivo leve y demencia. Y después, a partir de la unidad número 4, vamos a empezar a trabajar con funciones cognitivas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es neuropsicología de la atención y vamos a ver en cada unidad, donde veamos funciones cognitivas, cuál es el funcionamiento, los modelos que hay en relación, por ejemplo, los modelos de la función atencional. Vamos a ver, por ejemplo, el de Posner, el de Minsky, el de Solver y Mater. Vamos a ver cómo se desarrolla la función, ¿sí? Evolutivamente, y vamos a ver los trastornos de la función. En este caso, de la función atencional, vamos a ver heminegligencias, que son producto de una lesión, y vamos a ver trastorno por déficit de atención, en el niño y en el adulto, que es una alteración del desarrollo. Y en cada una de las funciones vamos a ver pruebas específicas para la valoración. En cada función ustedes van a ver, toda la parte de pruebas la van a ir viendo en los prácticos, pero también vamos a ir todo el tiempo articulando con lo teórico. Ustedes van a ver, respecto de las pruebas que vamos a hacer, una presentación general y van a tener bibliografía sobre las pruebas de uso frecuente, pero después para aprender a administrar, van a aprender a administrar una o dos, ¿sí? Por cada función, porque no nos da el tiempo para más. Sería buenísimo que la materia fuese anual, como en Córdoba, por ejemplo. Después tenemos memoria, la neurología de la memoria, lo mismo. En todas vamos a ver las bases neurobiológicas, ¿sí? También modelos, tipos, perdón, funciones visoespaciales y visoconstructivas, que esta unidad la agregué. Vamos a ver los modelos, el desarrollo y demás. De esta unidad no vamos a ver pruebas, creo. Vamos a ir debatiendo. Después tenemos memoria, da lo mismo, el desarrollo, las alteraciones de la memoria, ¿sí? Amnesia. Después la unidad 7, que es neuropsicología del lenguaje, lo mismo, ¿sí? Los subsistemas, la organización neuroanatómica del lenguaje, los modelos de procesamiento lingüístico, el desarrollo evolutivo de la función del lenguaje, patología del lenguaje, y las pruebas para la evaluación y cómo se hace la rehabilitación y simulación del lenguaje. Pues ya les voy a decir por qué digo evaluación barra rehabilitación. Perdón, rehabilitación barra estimulación. La unidad 8, neuropsicología de las funciones ejecutivas, también conceptos vinculados a esto, las bases neuroanatómicas, los circuitos funcionales, el desarrollo, la patología, las pruebas, la rehabilitación y simulación. Y después, ahí me puse una cosa para que vean que le dice sugiero agregar, que no soy yo la única que agrega cosas, ahí tienen la evidencia. Y neuropsicología de la cognición social, que el año pasado, para los que recursan, era emociones y cognición social. Como agregamos algunas cosas en otras unidades, esta la reducimos un poco porque no. Para que no se vuelvan locos, solo vamos a ver cognición social. Y ahí también hay una prueba de cognición social, que es el test de las miradas que van a ver. Bien, esto, la organización de las clases y los horarios de consulta, bueno, los tienen todo publicado en PEDCO. Las clases de consulta son todas virtuales. ¿Sí? Hay 4 horarios de consulta en la semana. Y la idea es que esta clase sea presencial, pero bueno, va a haber circunstancias seguramente, como la semana que viene, en la cual vamos a tener que reconvertir al formato virtual.
el enlace cuando sea virtual es el mismo que está para las horas de consulta, porque es un enlace que me dieron para la cátedra, así que se puede usar cualquier momento. Y lo más importante es esto, bueno, lo que tienen que estudiar, el tema de la práctica son los trabajos de campo. Estos son así, acá, los trabajos de campo. Tenemos pensado 3 trabajos de campo, 2 para la regularidad y 1 para la prórroga. Los de la regularidad, el primero es solo observación, ¿sí? Y ese lo vamos a hacer un gran grupo en la clínica Pasteur, que es donde lo hicimos el año pasado, es la que está yendo para Clotilde, ¿vieron? Ahí está la clínica de rehabilitación, y ahí tienen neuropsicología. Entonces ahí van a observar alguna sesión de rehabilitación, de evaluación y algo que ellos tienen con realidad virtual, que también trabajan rehabilitación con realidad virtual. Eso es solo observación, una única vez. Y otro grupo va a ir, que esto todavía no tenemos los días ni nada, pero está hablado y está aceptado y tenemos convenio hecho. El resto de los que no puedan ir ahí, porque ahí nos pusieron un cupo, van a ir al Castro Rendón, al equipo de neurodesarrollo, para observar alguna sesión de evaluación de alguna condición de neurodesarrollo, que puede ser, por ejemplo, trastorno por déficit de atención, trastorno severo, trastorno del lenguaje. Entonces, después de eso sí se hace un informe, se hace un análisis y hay que hacer una defensa, ¿sí? Al final. Nosotros ya el año pasado suprimimos, antes hacíamos un trabajo final, integrador final, que tenían que presentar, que era monografía o lo que fuera, y ya el año pasado lo cambiamos por esto, ¿sí? Porque hagan una presentación oral al final de la cátedra de los trabajos de campo que hizo cada uno. Lo ideal, yo les sugiero que mantengan el mismo grupo para la observación y para el otro trabajo de administración de pruebas. Si no se vuelve loco porque tienen que hacer esto con este, lo otro con el otro, los horarios compatibles, es un caso. Les conviene mantenerlo, pero bueno, eso después tampoco es que no es una obligación, ¿sí? Me parece que operativamente es más práctico para ustedes. El trabajo de campo número 2 en el servicio de neurología del Hospital Cipolletti, con pacientes adultos, y van a tener que administrar, puntuar e interpretar una batería de pruebas de screening cuestionario, que son desde el reloj, cinecofrontal y MOCA, son las pruebas de screening, el cuestionario de ABD, que vamos a tomar el de Constanza, que está actualizado, y el cuestionario de quejas subjetivas de memoria. Esas son las 5 cositas que van a administrar, pero hay requisitos para y quienes estén en condición de promoción, está el trabajo número 3 de campo, y este es solo para quienes promocionan en el examen final. Después les voy a decir cuáles son las pautas de promoción. Que ahí lo que se hace es administrar una batería completa a un paciente en el hospital, ¿sí? También ahí van a estar acompañados por la profesora Paula Millán. También lo van a hacer en duplas o triplas, eso lo vamos viendo si 2 o 3. ¿Por qué es mejor para organizarse? Porque ustedes no tienen tanta experiencia en la toma de pruebas, más que las que van a hacer en los prácticos, y a veces dar la consigna, registrar, usar el cronómetro, todo eso requiere como cierto training, ¿sí? Porque si te equivocás, perdiste la prueba, la invalidaste, entonces a veces uno da la consigna y registra, y otro registra, y uno da la consigna y marca el cronómetro, y el otro registra, ¿no? Y otro observa, capaz que anota las observaciones conductuales, y entonces distribuido el trabajo entre 2 o 3 permite que la administración se haga bien. Ahí van a administrar toda la batería de pruebas que estuvimos trabajando en el cuatrimestre, ¿sí? Las de screening y las de atención, memoria, lenguaje, funciones clínicas, las que ustedes aprendieron a mí. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para la realización de los trabajos de campo? Primero, haber aprobado el primer parcial, ¿sí? O sea, no se puede empezar el trabajo de campo hasta que no... ¿Qué pasa si lo desapruebo? Lo puedo aprobar en el recuperatorio, pero no voy a hacer el trabajo de campo hasta que no tenga aprobado el primer parcial, ¿sí? Porque no lo van a hacer quienes no están en condiciones de regularidad. Después los que rindan libre es otro tema, ¿sí? Eso lo trabajamos distinto. Pero
la condición para empezarlo y para hacerlo es haber aprobado. En condición de parcial, regular, extraordinario, recuperatorio, lo que sea, pero no lo puedo hacer hasta que me apruebe el parcial. Haber los prácticos 1 a 4 entregado y aprobado. ¿Por qué? Porque estas son las prácticas previas que ustedes van a tener que hacer en la administración de las pruebas. A veces les podemos decir, bueno, acércate a la hora de consulta antes de que vayas y preguntá, o quiero ver cómo tomar la prueba, o quiero... También les podemos, si consideramos que necesitan una instancia extra de entrenamiento, que la vamos a hacer en hora de consulta, la tienen que haber hecho. Por supuesto, cumplir con el 75% de los prácticos de la asistencia, ¿sí? Y los resguardos éticos requeridos para la práctica profesional, que de ahí me ponen y que cuáles son, obviamente, que tienen que ver con cuidado del paciente, todo lo que ustedes llaman, ¿sí? Que después vamos a hablar algunos objetivos con algo escrito, igualmente el tema de la ética, todos los principios de beneficencia, no maleficencia, todo eso igual lo vamos a ver como contenido en la unidad 1, ¿sí? Pero, por supuesto, y en esto insisto, yo no puedo, por ejemplo, si yo acordé con el paciente que voy a ver al paciente a las 5 de la tarde, no puedo llegar a las 5:30 y decir porque no me pasó el colectivo. Se toman el colectivo a las 2 de la mañana del día anterior, si lo tienen que tomar, pero aunque estén 4, 5, 6 horas sentados, pero tienen que estar ahí en el horario, por ejemplo, ¿no? Digo, no es que uno dice, ay, no te voy a desaprobar, no, pero son cuestiones que tienen que ver con el respeto, ¿sí? Y el cuidado del paciente sobre todo, ¿sí? Porque a veces hay pacientes que no pueden esperar, ¿sí? Hay pacientes que tienen alguna problemática por la cual, si, no sé, de ansiedad o de lo que fuera, que si yo voy 5:30, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? El trato respetuoso hacia el paciente, bueno, todo este montón de cuestiones que tienen que ver con la práctica, con la ética, que después también vamos a ver algunas cuestiones de prosperidad, resguardo ético, como les decía, entre los contenidos, que es importante observar, ¿sí? Yo doy por sentado que ustedes son pacientes, alumnos de 5º año, y ya estas cosas están cursando la mayoría de ustedes las PCO, entonces también ustedes manejan estas cuestiones, ¿sí? Por eso me animo, porque les digo que hay que animarse a llevar al estudiante a hacer práctica. Y haber cumplido, bueno, con todos los requerimientos de regularización de las asignaturas termométricas. Son esos, más o menos. El parcial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo llevar a un alumno que no tenga la parte teórica de la prueba de screening y todo eso. Yo tengo que certificarlo con el parcial, que ustedes lo estudiaron, ¿sí? Entonces, todo eso es necesario para. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, bueno, salí mal en el parcial, que de acuerdo, bueno, la sé el año que viene, o si la sé como libre, ahí nosotros organizamos la práctica de otra manera, porque el trabajo de campo también lo tienen que hacer los libres, a partir de que entra en vigencia esto. ¿Sí? Bien, ¿qué más me falta? Y para el trabajo de campo número 3, bueno, ahí está en qué consiste, que se los expliqué. Bueno, ¿qué hacemos para regularizar? Aprobar los 2 parciales o sus recuperatorios con nota no inferior a 4, que equivale al 60%. ¿Sí? Asistencia y participación en el 75% de las clases prácticas. ¿Por qué dice participación activa? Porque yo no quiero que en las clases virtuales estén con la cámara apagada, por ejemplo, ¿sí? Porque son prácticas, chicos, no son prácticas a partir de un teórico, son de aplicación clínica, entonces son herramientas que ustedes necesitan, ¿sí? Yo necesito saber que ustedes están en clase. Aprobar todos los trabajos prácticos, los trabajos de campo, todos, son 2, ¿sí? Y estos son de regularidad. Bien. Y la aprobación de los trabajos de campo será con calificación de 6, equivalente al 70%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el margen de error cuando yo estoy con los pacientes es mucho menos. Y depende cuál sea el error. Porque si yo cometí un error que invalidó la prueba, yo le voy a tener que decir a ese paciente, mira, la prueba que tomaron está mal, el resultado no sirve. Se lo tengo que decir yo, no se lo decir ustedes. ¿Sí? Entonces, yo también no quiero que entiendan esto, que todo esto tiene que ver con la ética. ¿Sí? Yo no le puedo decir al paciente, por más que sean alumnos, porque ustedes ya a esta altura están en condiciones de hacerlo. ¿Sí? No es bueno, todas las actividades que se propongan, entregarlas, los resguardos éticos, ya dijimos. Y una vez que tengan la regularidad, pueden rendir final. ¿Qué se le pide a la gente que está en promoción?
una nota no inferior a 7, que equivale al 80% de los contenidos evaluados. No se consideran para promoción quienes tengan esa calificación en parcial extraordinario recuperatorio. ¿Sí? Es en primera instancia. ¿Por qué? Porque después no van a rendir examen final. Asistencia a las clases teóricas y prácticas del 80%, y todo lo demás es casi lo mismo y 8 también es la nota en los trabajos de campo. ¿Sí? Lo demás es lo mismo. ¿Qué es lo que consideramos que un alumno que está en condición de promoción tiene que tener un rendimiento en la cartera destacado? ¿Sí? Por eso no rinde examen. Entonces, la exigencia, bueno, como en todas las carteras, siempre es un poquito más. Que ya no es poca para la regularidad. Sí. ¿A qué se refiere con el territorio con presentación de carpeta? Porque nosotros le pedimos que presente la carpeta de todos los trabajos prácticos. Pero se hace a través de la plataforma. ¿Sí? Igual todos tienen que hacer todos los trabajos prácticos. Bien. Y como libre, bueno, si alguien está en el programa, pero bueno, lo digo por si alguno después se quiere presentar libre, se tienen que comunicar con tiempo con la cátedra, porque nosotros les pedimos que entreguen la carpeta de trabajos prácticos 20 días antes, porque hay que corregirla, que hagan un trabajo final integrador, así que siempre les conviene por lo menos un mes y medio antes, o un mes antes de la fecha de la que ustedes piensen o les gustaría rendir, ponerse en contacto con la cátedra, porque hay que organizar para que vayan a hacer el trabajo de campo. Donde nosotros movemos una institución que no es la universidad, ya dependemos de otra institución, y en una fecha en la que no es la acordada para el cursado. Entonces, nos van a hacer lugar, pero ya implica otras cuestiones de logística, ¿sí? Hay un trabajo integrador, y bueno, después el examen escrito y oral, como siempre, y la carpeta de trabajo práctico. Entonces, siempre eso como instancia previa. Y una vez que ustedes presentan eso, la idea es, digamos, equiparar al cursado, irregular. Bien. Les digo porque pusimos las fechas de los parciales. No son inamovibles, pero yo dejé prevista, por las dudas, una fecha de parcial extraordinario, por si hubiera. Si no hubiera parcial extraordinario, bueno, podemos acordar si el recuperatorio se rinde en la fecha de parcial extraordinario o se rinde en la otra fecha de esta, ¿sí? Porque ustedes van a ver en el cronograma que tienen. A ver, ¿qué? No me deja. Sí. Bueno, esperen que acá. ¿Se entiende? En el cronograma, después cuando se lo subamos, porque todavía nos falta ajustar un par de cosas, está prevista una fecha de parcial extraordinario y una fecha de recuperatorio. Del primer parcial, nunca nos ha pasado que tengan que rendir extraordinario en el segundo. Pero en el primero, a veces no. O sea, nos ha pasado el año anterior y el otro. Podría ser que este año no. Pero por las dudas no quiero que después se me descompagine el programa. Entonces, prefiero tenerlo previsto y después, en todo caso, sacamos. Después eso lo podemos acordar. Si la fecha del recuperatorio se hace, o lo vemos también en función de si hay paro o no hay paro y todo lo demás. Si la fecha, porque si es una semana de paro, no. Ahí sí que no se puede tomar, porque aunque yo no adhiera, les doy virtual. Entonces, lo vemos. ¿Sí? Aclaro esto porque, bueno, por ahí no hay parcial extraordinario. Bien, el primer parcial está previsto para el 2 de octubre y va a incluir las unidades 1 a 5. El parcial lo vamos a rendir en este horario, a las 6:30. Si hubiera parcial extraordinario, se va a rendir un poco más temprano para no suspender la clase. Y a las 5 de la tarde. El día 16 de octubre. Y si hubiera parcial extraordinario, ese 16 de octubre, el recuperatorio sería el 6 de noviembre. Y el segundo parcial nos quedó el 13 de noviembre. No pude separarlo más, chicos, porque necesito 2 semanas entre medio, una para corregir y otra para que ustedes tengan la nota una semana antes. ¿Perdón, el segundo? El segundo, 13 de noviembre. Y va a incluir
desde la unidad 6 hasta la 9. Está justito separado la unidad. Y después tenemos como otras instancias la presentación oral de los trabajos de campo 1 y 2. Estas se hacen en horarios de práctico en la semana del 23 al 27 de noviembre. Y el recuperatorio del segundo parcial el viernes 27 de noviembre. Y la presentación de los trabajos de promoción va a ser el 30 de noviembre. Bien. ¿Alguna duda, alguna objeción, alguna cosa, algo que no me haya dado cuenta y ustedes me digan, no, mira, pero tal día tal cosa y yo a lo mejor se me pasó? Lo hice todo con el calendario académico, pero bueno, a veces. Con esto puedo conectar en internet, ¿no? Ah, no, ahí me conecto. Quiero abrirlo cuando el de la mitad es uno.
se me va a gustar, pero fíjense. Bueno, vamos a situar a la neuropsicología como una disciplina que está en un contexto disciplinar más grande. ¿Alguien me decía la hora? 7:46 ya. En un contexto disciplinar más amplio, ¿sí? Porque la neuropsicología pertenece a un grupo de disciplinas mayor que se llama neurociencia, ¿sí? Y la neurociencia la definimos como un ámbito interdisciplinar porque integra varias disciplinas y que se dedica al estudio del sistema nervioso en sus distintos niveles. Desde el nivel más chiquitito, como estudiar cada célula o cada pequeño proceso, hasta el nivel de interacción entre el cerebro y el comportamiento del ser humano. El propósito principal de la neurociencia es integrar esos distintos niveles de análisis que van aportando a las distintas disciplinas que la integran en un conjunto. Gracias, Bárbara. Este que me había pasado Lucas el año pasado. Sí. En un conjunto integrado y más general que permite explicar la estructura y la función del cerebro y cómo esa estructura y función del cerebro da lugar al comportamiento y a la individualidad, ¿sí? Porque cuando decimos que el cerebro es la base de toda conducta, no estamos diciendo que todos somos iguales porque todos somos biologías, todos somos distintos porque todos los cerebros son distintos. Y la configuración de cada cerebro es diferente y por eso es que somos individuos diferentes, ¿sí? Plantear en esos términos al ser humano no significa que estamos anulando la subjetividad, ¿sí? Dentro de las neurociencias distinguimos dos grandes grupos. Las neurociencias no conductuales, que son las que estudian al cerebro en sí mismo, sin relacionarlo con el comportamiento, como son, por ejemplo, la neuroanatomía. Y las neurociencias conductuales, que sí estudian, ¿sí?, a la conducta como una función cerebral, ¿sí? Para los que piensan que esto se contrapone con el psicoanálisis, les sugiero que lean la primera página del esquema del psicoanálisis, ¿sí?, donde Freud dice que el cerebro es el sustrato de toda conducta. ¿Sí? Que algún día la biología y la neurociencia va a avanzar lo suficiente como para dar cuenta de todo lo que él está proponiendo, ¿sí? Así que no tenemos que pensarla como contraposición, sino como un aporte a un montón de otras cuestiones. Y de hecho hay muchos desarrollos que intentan explicar algunos de los hallazgos o varios de los hallazgos de psicoanálisis en términos de actividades cerebrales. El dogma central de las neurociencias es que lo que habitualmente llamamos mente consiste en una serie de funciones realizadas por el cerebro, y que la acción del cerebro es subyacente a toda conducta. Es decir, que cada vez que nosotros nos emocionamos, pensamos, actuamos, nos movemos, cualquier actividad cognitiva, física, emocional, del orden social, lo que fuera, implica que hay conjuntos de neuronas que se activan, ¿sí?, y que permiten que esta conducta suceda. En consecuencia, aquellos trastornos del comportamiento o de la subjetividad que caracterizan a la enfermedad mental tienen que ver con alteraciones cerebrales. Después vamos a ver que no es unidireccional esto que estamos afirmando. No es que se alteró el cerebro y por eso la conducta, porque el cerebro determina la conducta. No, también la conducta, también las cuestiones sociales, también marcan y producen cambios en la configuración cerebral, ¿sí? Cuando veamos plasticidad cerebral vamos a ver eso. Es decir, la relación entre el cerebro y la conducta es de ida y vuelta y es dinámica, ¿sí? Ese es Candel. No lo están viendo en la próxima. ¿No? Ay, me cambió toda la configuración, no sé por qué. Ahí está. Ese es Candel, Premio Nobel de Neurociencia. Bueno, Candel decía que justamente la tarea fundamental, porque me corrió todos los PowerPoint cuando lo pasé. La tarea fundamental del sistema nervioso, de la neurociencia, es explicar cómo las células nerviosas individuales en el encéfalo
produce la conducta y cómo a su vez esas células están influidas por el medio ambiente. Y dentro del medio ambiente incluimos la conducta de otros individuos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos sí a la disciplina psíquica. El cerebro y conducta debe tener una relación entre cerebro y dialéctica. No sé si la eléctrica, pero sí que el cerebro influye en la conducta y la conducta también influye en el cerebro. Cuando nosotros creamos un hábito y desarrollamos una habilidad, hay un área de nuestro cerebro que se está modificando. ¿Sí? Puede modificarse, tanto, por eso ahí voy al concepto, tanto en términos de redes. ¿Sí? Sabemos que dos neuronas que se activan juntas repetidamente, a veces hace falta una intensidad menor del estímulo para que se active la otra neurona, porque aprenden, porque esa es la base del aprendizaje. ¿Sí? Incluso hay áreas que estructuralmente se modifican. ¿Sí? Si yo someto a desnutrición extrema a un niño menor de 1 año, voy a alterar la mielinización, aunque ese niño no tenga ninguna, y esa alteración en la mielinización tiene muchas posibilidades, no digo siempre, porque el siempre y el nunca no existen, ¿sí? en nuestra formación, pero incrementa mucho su posibilidad de tener una discapacidad intelectual. Sin tener un origen genético, no nació discapacidad intelectual. Esa alteración en su cerebro se produjo como consecuencia de esa desnutrición extrema, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, también. Tenemos casos de niños que han sido criados o han sido privados afectivamente y sabemos que eso produce cambios en el cerebro. Situaciones de abuso o de abandono, no abandono, pero de abuso en menores de 36 meses que producen un exceso de cortisol que es neurotóxico y altera el desarrollo de la sustancia blanca. ¿Qué vemos en la adultez? Vemos un sujeto con depresión con menor densidad de sustancia blanca, por ejemplo. Entonces, la relación entre el cerebro y la conducta, cuando hablamos de conducta hablamos del medio ambiente, ¿sí? Y en el medio ambiente va todo, va la parte física del medio ambiente, si se quiere, por ejemplo, la exposición a tóxicos, ¿sí? Va la parte de vínculos, ¿sí? La parte social, la disponibilidad de estímulos, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Sobre todo cuando el cerebro está en desarrollo. Pero en la adultez también, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reserva cognitiva, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo, son conceptos que vamos a ir viendo, en el adulto mayor incluso, también tiene que ver con estas situaciones o estas cuestiones de modificación del cerebro, ¿sí? En tanto constitución de nuevas redes o de nuevos circuitos y activación de los circuitos neuroquímicos. La neuropsicología es una neurociencia conductual, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que había dos grandes grupos, las conductuales y las no conductuales? Está dentro del grupo de las conductuales, que tiene como objetivo el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos, ¿no?, como en aquellos que presentan algún tipo de disfunción o lesión cerebral. Por eso nosotros vamos a estudiar cada función, cómo es una función en condiciones normales, o más que normales, a mí no me gusta hablar de normalidad, pero de alguien que no tiene alteración, y qué pasa cuando hay lesión o disfunción. Originariamente la neuropsicología surge estudiando las lesiones, ¿sí? Y el interés por la organización neuropsicológica surge en la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial había un montón de personas que habían sobrevivido pero que tenían lesiones, y que cómo hacemos para que estas personas puedan volver a una vida funcional o a tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, los orígenes de la neuropsicología son mucho mayores. Ahora, a partir de la década del 90, ¿no?, sobre todo del 2000, aparecen las técnicas funcionales que nos permiten estudiar el cerebro en vivo, y entonces podemos encontrar que hay muchas personas, muchos sujetos, que no tienen ninguna lesión cerebral, pero sí presentan alteraciones. Y que esas alteraciones no significa que no tengan lesión, no significa que no tengan nada que ver con el cerebro. Que pueden ser funcionales, que pueden tener que ver con los neurotransmisores, por exceso, por defecto, con el metabolismo de la glucosa, con la perfusión cerebral, ¿sí?
Y en ese caso hablamos de alteraciones funcionales. Cuando nosotros utilizamos como herramienta de evaluación un test, porque nosotros no utilizamos herramientas médicas, nosotros no te podemos pedir una resonancia funcional, una espectroscopía, un electroencefalograma, nosotros no, ninguna obra social ni ninguna institución de salud va a aceptar que nosotros, que no somos médicos, lo pidamos. Nosotros no estudiamos con eso. Sí podemos verlas, si conocemos la imagen, podemos verlas, sí podemos leerlas, ¿sí? Pero no las pedimos. Nosotros estudiamos, nuestra herramienta de trabajo son las pruebas, la observación de la conducta, las hipótesis que hacemos sobre otras fuentes de información. Entonces nosotros lo que vamos a abordar es más el aspecto funcional, ¿sí? Aunque la persona tenga una lesión, lo que vamos a estudiar es cómo funciona. Cómo funciona su atención, cómo funciona su memoria, ¿sí? Porque nos vamos a parar en la neuropsicología cognitiva, vamos a ver qué tal. Bien, entonces, su objeto de estudio se centra en la comprensión de las funciones cerebrales superiores, entendidas como el resultado del procesamiento cerebral, ¿sí? Es decir, la atención sostenida es producto de la activación de ciertos circuitos de ciertas áreas del cerebro que la ponen en juego, ¿sí? El lenguaje lo mismo, las funciones ejecutivas lo mismo. Y ese procesamiento cerebral y esas funciones, en última instancia, están supervisadas por las dos grandes regiones del cerebro que tienen a su cargo las funciones más complejas, porque estamos hablando de funciones cerebrales superiores. Nosotros no vamos a estudiar qué pasa con el cerebro cuando respiramos. ¿Sí? Vamos a estudiar qué pasa con el cerebro cuando establecemos una serie de objetivos, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando hablamos, o escribimos o leemos. Entonces, la supervisión de esas áreas del cerebro que intervienen de manera coordinada para dar lugar a esas funciones superiores está a cargo de dos grandes, una o de ambas grandes regiones que tienen a su cargo las funciones más complejas, que son el área de asociación parieto-temporo-occipital, ¿sí? Que se ocupa, por ejemplo, de lo que es el paso al pensamiento abstracto, las relaciones lógicas, los cálculos matemáticos, el razonamiento matemático, etc. Y la corteza prefrontal, que tiene a su cargo lo que llamamos las funciones lingüísticas. ¿Ustedes algo de esto vieron en neurofísica y también en psicofísica? ¿Sí? Y también vamos a tomar, aunque no sean correlativas, también cosas de cognitiva. Bien. ¿Por qué es importante la neuropsicología? Tiene como tres vertientes de importancia. Primero, es un área fundamental de conocimiento en el análisis y la investigación del sistema, de la organización a partir del sistema nervioso de los fenómenos cognitivos y comportamentales. Es decir, estudia la relación cerebro-conducta en condiciones normales, en condiciones en las que típicas, podríamos decir. En niños hablamos de desarrollo típico. O sea, estudia, investiga y analiza qué pasa con el cerebro cuando, por ejemplo, leemos un texto. Tiene importancia como área clínica de trabajo. ¿Por qué? Porque se ocupa de la evaluación, el estudio y el diagnóstico de personas cuyo sistema nervioso está comprometido y en consecuencia presentan alteraciones cognitivo-comportamentales. Y acá me quiero correr un poco de lo neurológico, porque generalmente nos asocian con los pacientes neurológicos. Pero hay todo un cuerpo de... No nos vamos a meter nosotros en la materia porque no nos da para tanto. El cuatrimestre, que tiene solo 16 semanas, y ya les pido bastante, si les pidiera más, me deberían más todavía. Pero hay todo un desarrollos importantes en neurociencia afectiva y en neurociencia social, que algo vamos a ver, pero no nos metemos en eso de lleno, digamos. Donde, por ejemplo, nosotros podemos hacer perfiles neuropsicológicos de personas que tienen esquizofrenia, porque eso contribuye al diagnóstico diferencial. ¿Sí? Un perfil neuropsicológico de la esquizofrenia tiene perfil neuropsicológico particular, el trastorno bipolar también, las distintas condiciones neuropsiquiátricas tienen perfiles neuropsicológicos y eso está estudiado y nosotros podemos trabajar en eso. Por eso digo, no solo trabajamos con pacientes neurológicos, también trabajamos con pacientes en desarrollo,
que no tienen lesiones, tienen condiciones de neurodesarrollo. O sea, siempre que haya alteraciones en el comportamiento, en la conducta cognitivo-comportamental, siempre van a estar relacionadas con actividades del cerebro y en ese punto la neuropsicología aporta en cuanto a posibilidades de evaluación y diagnóstico. Y en tercer lugar, como área aplicada de trabajo para diseñar e implementar procedimientos remediales y rehabilitativos en el caso de patología conductual o del sistema nervioso. Esto está escrito así porque así está en la bibliografía, pero en realidad no es solamente rehabilitativo, porque cuando hablamos de niños no hablamos de rehabilitación. A mí me gusta hacer esta diferenciación, aunque van a encontrar rehabilitación neuropsicológica infantil en muchos textos, pero cuando decimos el concepto de rehabilitar, estamos diciendo, estamos habilitando nuevamente. ¿A qué nos remite la palabra rehabilitación? A la lesión. Porque un sujeto que tenía lenguaje, tuvo una ACV y perdió la capacidad de comprender lenguaje, por ejemplo, yo lo tengo que rehabilitar, tengo que lograr que adquiera nuevamente eso que perdió. Pero en el caso del niño, cuando hablamos de una condición del desarrollo, por ejemplo, no hablamos de rehabilitar porque no perdió nada, está teniendo dificultades en la adquisición y desarrollo de la función. Entonces ahí hablamos de estimulación. En el niño se suele hablar de estimulación o de habilitación, no de rehabilitación. En general, si bien lo van a encontrar así en parte de la bibliografía, que puedan encontrar, no digo de la bibliografía de la cátedra, sino en general, lo más apropiado conceptualmente sería hablar en niños poco cuando es del desarrollo, porque los niños también pierden funciones por lesiones. Un niño también puede tener un traumatismo en un accidente y dejar de caminar, por ejemplo, dejar de hablar, ¿sí? O puede... Yo tuve una vez un paciente que había tenido meningitis, ahora ya hay vacunas, pero en ese momento no. Y había tenido meningitis y había quedado con un funcionamiento intelectual limítrofe. Entonces, bueno, también los niños pueden tener lesiones y podemos tener que rehabilitar, pero en general el término de rehabilitación nos remite a la lesión, no a la condición del desarrollo. ¿Se entiende? Por eso ahí, conceptualmente, lo más apropiado, no es que esté mal, pero es rehabilitación, pero lo más apropiado sería hablar de estimulación. Por eso yo les dije, después les explico por qué les pongo rehabilitación / estimulación, porque lo vamos a ver en niños y en adultos. ¿Sí? Bien, tenemos dentro de la neuropsicología también dos modalidades. Como en cognitiva también lo deben haber visto así. Neuropsicología básica y neuropsicología clínica. La neuropsicología básica estudia, lo que busca es la comprensión del proceso mental. La comprensión de, por ejemplo, cómo funciona la inhibición y cómo se representan en el cerebro, o qué áreas del cerebro se activan cuando la persona inhibe. Y la neuropsicología clínica lo que busca es aplicar esos conocimientos a la evaluación o la rehabilitación / estimulación. ¿Sí? Busca las repercusiones de las alteraciones en la estructura y función del cerebro sobre el comportamiento. Evalúa la función nerviosa a través de la conducta. Cuando nosotros tomamos un test, evaluamos el comportamiento cognitivo de esa persona, el desempeño cognitivo, pero de alguna manera también lo relacionamos con un funcionamiento cerebral. De manera indirecta, no de manera directa como lo podríamos hacer en una técnica de neuroimagen. Esto implica evaluar y describir los procesos neurocognitivos, realizar un diagnóstico clínico y finalmente una programación terapéutica tendiente a la reorganización de modalidades funcionales cerebrales y del comportamiento. Bueno. Desde este lugar, bueno, la importancia que tiene es clínica y aplicada y teórica. Bueno, no sé por qué me corrió todo esto. Los instrumentos que se utilizan son las entrevistas, escalas, cuestionarios, test. El test es la herramienta principal que utilizamos, pero no es la única herramienta. Pero ustedes van a ver que cuando hablamos de evaluación no podemos prescindir de los test. ¿Sí? Existen distintos enfoques, después lo vamos a ver bien en la unidad 2, en relación a si cuantitativo, si cualitativo, si mixto. Desde la cátedra lo que
promovemos lo que se llama un enfoque centrado en procesos, como es el posicionamiento que tenemos, ¿sí? Es decir, tomamos pruebas. Yuri hacía una cosa muy artesanal y absolutamente cualitativa, él pensaba las actividades cognitivas, iba y hacía con los pacientes y entonces sacaba conclusiones. Eso lo hacemos en parte. Y la otra es la línea, Yuri venimos de una línea soviética y la otra es la línea más yankee, digamos, donde es todo el número, ¿sí? Más pareciera así como. Nosotros tomamos pruebas, sacamos números, comparamos con baremos, pero después vamos a mirar los errores y vamos a hacer un análisis cualitativo de los errores, para lo cual necesitamos toda la teoría, ¿sí? Todo el conocimiento científico, y eso es lo que nos permite hacer una buena lectura del funcionamiento del paciente. Y no me quedo solamente con el número, los resultados de las pruebas nunca se interpretan de manera lineal, ¿sí? Sino que también tenemos que observar en qué se equivoca, cómo se equivoca, porque en definitiva tenemos que hacer inferencias sobre el procesamiento de la información. Bien, esperen que me voy a salir de acá porque yo me había metido en un archivo que tenía en PowerPoint, para no tener que abrir. A ver si me dejo ahora. Sí. Perdón, recién cuando dijo la presentación de la cátedra utilizó una definición. Enfoque centrado en procesos. Gracias. Bien. A ver, seguimos acá. Bueno, esto no es lo que tengo que tomar. Debería proyectar esto. Sí, pero lo que estaría dejando, a ver si... Bueno, ahora sí, ahí está. Ahí está. Bien. No quiere usar el ¿cómo es? El proyector se empacó y no quiere usar el. Bueno, ¿de qué se ocupa un neuropsicólogo? ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? Por un lado, tenemos en el ámbito clínico, trabaja con patologías neurológicas, ¿sí? Ahí trabajamos con pacientes adultos o con niños. Personas que han tenido un accidente cerebrovascular, más o menos el 80% de las personas que han tenido tienen algún tipo de secuela, y los ACV afectan aproximadamente a un 2% de la población. Ese número va en aumento y les digo que cada vez en personas más jóvenes. Lo voy a subir el power, Traumatismos craneoencefálicos. La mayor incidencia es en accidentes de tránsito, ¿sí? Más o menos 1% de la población. Tumores. El tumor, pues ya vamos a ver, ¿no? Pero lo que produce es, ocupa espacio dentro del cerebro, entonces depende de dónde esté ubicado, puede dar lugar a distintas manifestaciones cognitivas o conductuales, ocupa espacio, eleva la presión intracraneal y comprime y desplaza estructuras. Más o menos la incidencia es entre 20 y 50 casos cada 100.000 habitantes. Las enfermedades degenerativas, ¿sí? Que está bastante ahora como la escuchamos más, digo, hace unos años bueno, ahora con el tema de internet y demás, uno por ahí toma conocimiento de muchas situaciones que antes eran casos raros y ahora pareciera que son más frecuentes. Por ejemplo, la esclerosis, la tirada amiotrófica, la ELA, ¿sí? Son enfermedades degenerativas.
el envejecimiento patológico, ¿sí? Las demencias, la más conocida o la de más incidencia es el Alzheimer, pero hay otros tipos de demencias también degenerativas, que esto sí es una problemática que se incrementa porque se incrementa la expectativa de vida. ¿Sí? Al aumentar la expectativa de vida, es decir, las personas no se mueren como antes, que tenían un infarto, un problema cardíaco u otras cosas, otras condiciones y se morían. Este aumento en la expectativa de vida no siempre va acompañado de un aumento en la expectativa de vida saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la edad es una variable de alta incidencia en el envejecimiento patológico. ¿Sí? Cuando hablamos de envejecimiento patológico hablamos de deterioro cognitivo y demencia, que también lo vamos a ver en la unidad número 1. Entonces, las personas tienen más edad y esa mayor edad, como a mayor edad aparece mayor porcentaje de personas con demencia, bueno, tenemos un mayor porcentaje de personas a los cuales tenemos que atender para mejorar su funcionalidad, porque de verdad que es 40%, cada vez hay más personas que pasan los 80 años y la tasa es aproximadamente del 40%, lo cual es altísimo. Las epilepsias, algunas de las cuales son las personas las traen al momento del nacimiento, otras se adquieren, por ejemplo, después de una lesión. También suelen tener un perfil de alteración cognitiva que requiere un abordaje terapéutico y otras patologías neurológicas que ya tienen menor incidencia. Pero fíjense, todo esto que les digo es todo de adultos, pero también de niños. Hay niños con epilepsia, hay niños con traumatismo, no con envejecimiento patológico, pero hay niños con epilepsia, hay niños con tumores, hay niños con traumatismo y también hay niños, pequeños porcentajes, pero hay que tienen ACV. Entonces, sí, es cierto que una parte de nuestro trabajo es con pacientes neurológicos. Después están los defectos cognitivos unidos al desarrollo, que acá está compuesto con la nomenclatura vieja, DSM-5 tiene otros términos, pero más o menos está la incidencia entre el 1 y el 10% de la población. ¿Sí? Eso depende de varias cuestiones. Las mediciones de distintos países son distintas, pero porque los parámetros que se utilizan a veces también son diferentes. Tenemos lo que llamamos trastornos del desarrollo, que hoy hablamos de trastornos del espectro autista. ¿Sí? Los trastornos específicos del lenguaje y la comunicación, los trastornos específicos de aprendizaje, dislexia, discalculia, disgrafía, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La prematurez no está en el DSM-5 como un trastorno, pero yo siempre la pongo porque los niños con menos de 33 semanas de gestación y menos de 1,5 kg de peso al nacer tienen en un 80% dificultades, algún tipo de dificultad cognitiva de atención. A veces se asocia, por ejemplo, a trastorno del lenguaje o directamente dificultades cognitivas que están asociadas a la prematurez. Este también es un tema que se incrementa. ¿Por qué? Porque cada vez, hace unos años, hace 40 años, 50 años, un bebé que nacía con 25 semanas de gestación no vivía. Hoy sí vive, pero tenemos que trabajar cuestiones cognitivas también. Porque frecuentemente cuando la prematurez está en extrema suele estar asociada a algún tipo de seguimiento. Bien, entonces dentro de lo que es clínico hacemos tareas asistenciales, diagnóstico y tratamiento en ambos grupos poblacionales, niños y adultos. También se trabaja con patologías neuropsiquiátricas, como yo les dije, sobre todo en lo que es perfiles cognitivos y terapias. Y cada vez hay más desarrollo en lo que es neuropsicología forense. Nosotros en esto no nos metemos, pero sí lo hay. ¿Sí? En la evaluación, en lo que son las pericias, piensen que hay muchas veces, por ejemplo, en esas personas con alteraciones neurológicas hay que hacer declaraciones de incapacidad, un montón de cosas en las cuales, y también en otras cuestiones legales y forenses, también cada vez más tiene lugar la neuropsicología. Hoy que estuve justamente en una charla en relación a la ley penal juvenil, y justamente con mucho agrado vi que la gente de justicia explicó
explicaba en términos del desarrollo cerebral, ¿no? Lo que sucedía en un adolescente de 14 años. Es decir, hoy por hoy la justicia también está incorporando muchas de estas cuestiones, ¿sí? de los conocimientos que puede aportar la neurociencia dentro del ámbito legal. Bien, hablamos de intervención para evaluar clínica y de estudio tanto en adultos como en niños, ¿sí? Entonces hablamos de neuropsicología del adulto y de neuropsicología infantil. Por ahí les voy a pedir cada tanto la hora, porque vamos hoy por excepción vamos a terminar a las 9, ¿sí? Pero por excepción. Así que si alguien me quiere avisar que no 9 menos 10 porque me olvidé el celular. Bien, vamos a lo que es la neuropsicología infantil. Que después vamos a tomar el concepto en esta primera unidad y después la vamos a desarrollar en la unidad principal. La neuropsicología infantil se la considera una subespecialización dentro de la neuropsicología. ¿Sí? O sea, que los neuropsicólogos a su vez se especializan en eso. No se especializan, yo trabajo siempre con eso. Toma principios fundamentales, investigaciones científicas y demás de la neuropsicología del adulto, pero tiene grandes diferencias. Tiene un objeto de estudio diferente, porque no es lo mismo el cerebro formado que el cerebro en desarrollo, ¿sí? Y tiene métodos diferentes. Entonces, no es una réplica, no es que tomamos lo de la neuropsicología del adulto y lo extrapolamos a la neuropsicología infantil. La neuropsicología infantil tiene sus propios métodos y sus propios objetos de estudio que se estudian y se analizan de manera diferente. ¿Sí? Yo he escuchado, a veces voy a decir el pecado y no el pecador, pero he escuchado decir a gente, bueno, sí, porque yo, no importa, si es niño, me siento, lo estudio y ya está. No, porque no es lo mismo tomarle una prueba de Bessler al adulto que la prueba de Bessler al niño. Tenés que tener otras herramientas para interpretar. No es lo mismo, no es que me siento, la estudio y ya está. ¿Sí? Es una subespecialización dentro de la neuropsicología. Muchas veces voy a dar ejemplos, pero no voy a decir de quién son. Lo que no me gustaría es dar ejemplo de ustedes el día de mañana cuando lo crucen aquí y le lean sus informes y tenga que decir, yo vi un informe de alguien que era alumno mío. Eso no me gustaría. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre la neuropsicología del adulto y la del niño? Bueno, en el caso del niño ya sabemos que el cerebro está en desarrollo. Esto tiene muchas implicancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro que está en desarrollo es mucho más permeable a todo lo que sucede en su alrededor. Entonces, el contexto en el cual está ese cerebro también va a dejar huella en cómo se configure ese cerebro y cómo se desarrolle. ¿Sí? Yo les voy a mostrar cuando veamos desarrollo cerebral una densidad dendrítica en un cerebro de 3 meses y en uno de 2 años. Si yo no le doy estimulación, esa densidad dendrítica es la misma a los 2 años que a los 3 meses. ¿Sí? Entonces, el cerebro, cualquiera de ustedes puede decir no leo durante 3 meses y no le va a pasar nada al cerebro. Pero si yo a un niño lo privo de estimulación durante 3 meses, voy a tener varios problemas. ¿Sí? La evaluación es variable a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ojo que digo esto porque también lo escuché en algunos exámenes. Porque cuando los niños son pequeños no se pueden evaluar. No, lo evaluamos de acuerdo a los parámetros esperables para su edad. No es que no los podemos evaluar. Todo lo contrario, tenemos que evaluar más que al adulto y tenemos que intervenir cuanto antes. La evaluación es variable a lo largo del tiempo. ¿Qué significa? Yo no voy a tener el mismo desempeño. Si yo los evalúo a ustedes, les tomo una prueba de atención, capaz que ustedes la resuelven hoy y dentro de un año igual. Pueden tener el mismo puntaje. Un niño no, porque las funciones están en desarrollo. Entonces, vamos a tener diferencias a lo largo del tiempo. ¿Sí? Este niño debería ir incrementando sus posibilidades de resolución, por ejemplo, de la prueba neuropsicológica a medida que avanza su edad. Por eso es que, si ustedes miran los baremos, ¿todos saben lo que es un baremo? Bien. Si ustedes miran los baremos de Bessler,
¿Tomaron alguna vez la prueba de Miller, el WISE, el WIS? Bueno, ¿cada cuántos son los rangos de edad en el WISE? ¿Se acuerdan? ¿Cómo son los rangos de edad cuando van al baremo? De 16 a 17 a 34 años. De 35 a 49, ¿o no? ¿Y en el WIS? Cada 3 meses. 6 años, 0 meses, 0 días, a 6 años, 3 meses, 29 días. 6 años, 4 meses, 0 días, a, así son los rangos, cada 3 meses. ¿Esto por qué? Porque cada 3 meses yo puedo tener modificaciones. ¿Sí? Porque el niño, su cerebro está en desarrollo y entonces el modo de resolución de las actividades cognitivas y sus posibilidades cognitivas van variando y el cerebro también va madurando. ¿Sí? En el niño diferenciamos un proceso patológico adquirido de un proceso de desarrollo. En el adulto también, pero bueno. La verdad es que deberíamos diagnosticar las condiciones del desarrollo en la infancia. No vamos a diagnosticar una discapacidad intelectual a los 30 años, sería terrible. Lo mejor que podemos hacer es diagnosticarla temprano. ¿Sí? Un proceso patológico adquirido es aquel que produce una lesión, por ejemplo, un traumatismo. En cambio, un proceso de desarrollo es una condición con la cual el niño nace y que afecta la adquisición de nuevas funciones. Por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, por ejemplo, una discapacidad intelectual, por ejemplo, una dificultad específica de aprendizaje. La recuperación, rehabilitación, estimulación, recuperación son diferentes al adulto. En el adulto yo tengo otros tiempos. La plasticidad cerebral del niño es mucho mayor, entonces yo puedo tener otros resultados en otros tiempos y con otro impacto, porque en el adulto las cuestiones son mucho más focales, mientras que en el niño son más globales, y eso lo tienen ahí. El déficit cognitivo adquirido es más global y generalizado. Si un niño tiene una encefalitis, puede tener como secuela una discapacidad intelectual global. Puede afectarlo mucho más globalmente porque todavía hay áreas que no están especializadas, mientras que en el adulto vemos déficits más focales y más específicos. ¿Sí? Perdió el lenguaje, perdió la memoria, ¿sí? Son menos. En el niño el impacto es más global precisamente por la condición de desarrollo en la que está sucediendo. La evaluación tiene menor valor predictivo, es decir, yo no puedo decir cuando un niño tiene, por ejemplo, un traumatismo. ¿Y esto cuál es el pronóstico? Ay, con los niños el pronóstico es mucho más difícil que con el adulto, porque a veces las consecuencias son separadas en el tiempo varios años. En cambio, en el adulto son inmediatas. Uno puede decir, bueno, esto se va a recuperar tanto, va a tardar tanto, el periodo de recuperación espontánea es tal, después... En cambio, aún así, también es inexacto, ¿no? Pero en el niño tenemos menos valor predictivo en cuanto a cómo va a evolucionar, cuál es el pronóstico. Profe, y el anterior te dijo ¿Y entonces... saben de qué depende mucho en los niños el pronóstico? De la detección temprana y la intervención temprana. ¿Sí? Cuando el niño, miren, esto lo tienen en el texto de Steckerman dice, cuando un niño me viene a consultar, y esto lo hemos visto, también yo lo he visto, ¿no? Tiene 2 años, tiene problemas de lenguaje y hay cuestiones de... Y ahí está en el autismo y el lenguaje. Si intervengo temprano, voy a tener, si intervengo ahí, aunque no tenga el diagnóstico, después el diagnóstico va a ser más leve de los otros. Si lo dejo y espero, ahí sí puede estar. ¿Y por qué? Porque el cerebro está en desarrollo y es permeable a las influencias del ambiente. Se modifica, ¿sí? Su funcionamiento, su estructura se modifica con las influencias. La terapia es una influencia ambiental. Sí, me iba a preguntar. Te iba a preguntar del anterior que decía que la recuperación en cuanto a los tiempos es distinta por la plasticidad. ¿Se puede decir que la niña es más rápida o no tiene que ver con que es más rápida o más lenta? Tiene que ver con que es diferente. Es diferente, sí. Sí, el niño es más permeable. Así cuando decimos al chico aprende, que es lo mismo si aprendiste a manejar, no sé, o si aprendiste inglés a los 5 años, o si aprendiste a los 40, y sí, la plasticidad cerebral disminuye con la edad. Entonces hay algo del orden de lo rápido, pero no siempre es rápido porque depende de la condición. No te puedo decir que es una
una regla general. Y bueno, después, que en todo lo que es ejecución de pruebas neuropsicológicas, intervienen variables maduracionales y el desarrollo. ¿Sí? Por eso es que siempre tenemos que contar con parámetros ajustados a la edad. ¿Sí? Aunque la edad no sea la única variable, eso lo vamos a ver también, ¿no? Esa variable dependiente. Bueno, ahí se terminó esta presentación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? En un momento hablaste de cuando ocurre alguna lesión hay un deterioro o una afectación más global. Otra lesión. ¿Tiene que ver con los tiempos de desarrollo en la diferenciación de las áreas? Con el desarrollo aumenta la diferenciación por cada área, digamos, de la función. Sí, la especialización. Sí. Porque las áreas primarias, eso lo vamos a ver después con Nuria, las áreas primarias se desarrollan antes. ¿Sí? Por ejemplo, El tálamo, sí, o las áreas primarias auditivas, visuales. Por ejemplo, las áreas primarias auditivas están en desarrollo durante la gestación. ¿Sí? El bebé escucha a los 5 meses de gestación. Ahora, las áreas que son asociativas o de integración multimodal, como las secundarias y las terciarias, maduran más tarde. Entonces, si la lesión es temprana, se afecta esa maduración de áreas que son más complejas. Por eso a veces es más devastador lo que produce. Por ejemplo, un área primaria auditiva en un adulto te puede dejar, no sé, una baja sensibilidad para ciertos sonidos o para ciertas frecuencias, por decirte, no sé, suponte que tuviste un ACV, que son bien vocales, qué sé yo, y perdiste la audición de ciertas frecuencias. Bueno, ahora lo compensás, porque hay áreas que integran que te van a permitir compensarlo y tal vez no sea ninguna incapacidad. En cambio, si en esa misma área se lesiona un niño pequeño, un bebé, un niño de 1 año, de 2 años, va a tener va a ser, aunque sea la lesión de la misma extensión en el mismo lugar, el efecto va a ser mayor, porque todo lo que después se vaya desarrollando con la base de eso no va a estar. Por la integración. Claro. Va a afectar, es como si vos en un edificio rompiste el techo del último piso o rompiste el cimiento. No es lo mismo. O se te rompió el cimiento cuando estabas construyendo el edificio a cuando ya lo tenías construido. Y es distinto. Bueno, esto creo que no se tienen que descargar porque se empacó el proyector y no quiere reproducirlo. No me haga trampa porque ya bien puesto. Ahí está. Bien. Bueno. Esto lo tienen en Luria. Hay 2 libros de Luria que tienen, Introducción a la Neuropsicología y Introducción a la Neuropsicología Infantil. No, perdón, Introducción a la Neuropsicología y Neuropsicología Infantil. Capítulo 1 de ambos libros tiene toda esta parte introductoria, lo que vimos hoy y esto que por ahí lo retomamos. Bueno, esto ya algunas cosas ya las estuvimos viendo, que vamos a volver a repasar. La neuropsicología y la neurociencia estudia el sistema nervioso, integrando anatomía, función, patología, comportamiento. Supera el dualismo histórico mente-cerebro, unificando ambas realidades en una sola disciplina. Y todos los libros de psicología, teóricamente, dicen que el hombre es un complejo biopsicosocial, pero después van a estudiar la mente como si el ser humano no tuviera la. ¿Sí? Entonces, un poco la neuropsicología en este sentido, y esto lo van a encontrar en muchos autores, supera la dualidad mente-cuerpo, porque estudiamos siempre, ni solamente como desde un punto de vista biológico, ni solamente desde un punto de vista psicológico, sino desde la integración de ambos, ¿sí? Y teniendo también en cuenta el contexto, ¿sí? El ambiente. El ambiente provee estímulos, respuestas y refuerzos. Y también el ambiente, dentro del ambiente, en
si cerramos todo, el ambiente físico, el ambiente social, los vínculos, etc., también incide en el cerebro. Esta integración disciplinar la permitieron avances científicos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Recuerden que yo les dije que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, había aparecido un interés creciente, y sobre fines del siglo XX, bueno, el desarrollo de las técnicas de neuroimagen más modernas que nos permiten estudiar al cerebro en vivo, nos permitieron dar un salto cualitativo, porque ahora no es que solamente lo estudiamos con los test, sino que esos test, muchos de ellos fueron validados, por ejemplo, por resonancias magnéticas funcionales, etc. ¿Por qué? Porque nos permiten ver en el cerebro que está vivo, por ejemplo, qué área se activa si la persona dice una palabra, o si lee una palabra, o si escribe una palabra, o si escucha una palabra. Y vamos viendo que son distintas. ¿Sí? Bien, Moren Sanguinetti también, acá lo trae Portellano, la define como ámbito disciplinar para comprender procesos cognitivos y conductas. Y la neuropsicología, ¿sí?, dentro del ámbito de las neurociencias conductuales, sería un puente entre neurociencia y psicología para el estudio del comportamiento humano. ¿Sí? Lo vamos a ver también en neurociencia cognitiva. Bien, implica, dijimos, un enfoque multidisciplinar. Recuerden que definimos a las neurociencias como un ámbito interdisciplinario. Si ustedes van a los posgrados de neurociencias, van a encontrar que la carrera de neurociencias, que es una carrera de posgrado de neuropsicología, la integran profesionales psicólogos, psicopedagogos, médicos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, es decir, cualquier profesional de la salud, desde su disciplina de base, puede especializarse. Bien, las áreas científicas que incluye: anatomía, fisiología, genética, farmacología, química cerebral, neuroimagen e informática, ¿sí? La neurociencia básica. Bien, esto lo vimos, neurociencias no conductuales y conductuales, ya lo vimos. Bien. Después tenemos algunos enfoques en neurociencia. Uno es la neurociencia cognitiva, que es donde nos estamos parando en el programa de nuestra asignatura, en la mayoría de los contenidos, ¿sí? Son los contenidos de neurociencia cognitiva, que surge de la fusión entre neurociencia, neurociencias conductuales, y psicología cognitiva, ¿sí?, para estudiar las bases neurales de los procesos mentales superiores: atención, memoria, lenguaje, funciones espaciales y psicocognitivas, funciones ejecutivas, función social. Son todas las unidades de nuestro programa, constituyendo un puente interdisciplinar fundamental. Utiliza técnicas no invasivas de neuroimagen, ¿sí?, en lo que es neurociencia o neuropsicología cognitiva básica. Muchas se hacen en base a estas investigaciones en neurociencia. En la clínica no usamos nosotros estas técnicas, ¿sí? No las usamos en gran medida por el costo que tienen. ¿Se imaginan si cada paciente que necesita una evaluación tuviera que hacerle una técnica de esta? Sería imposible. Ninguna obra social lo cubriría y ningún hospital daría abajo. Pero la verdad es que desde el punto de vista científico y de conocimiento del funcionamiento del cerebro, estas técnicas han hecho un aporte, es un salto cualitativo, un antes y un después, ¿eh? Porque permiten observar el cerebro en tiempo real durante la ejecución de tareas cognitivas complejas. Ustedes piensen que los primeros estudios que se hicieron en base a biopsias cerebrales, ¿eh? Por ejemplo, Broca, ¿se acuerdan del área de Broca? La deben haber visto en Neurofisio. Broca tenía en 1861 un paciente que llamaban Tan, porque era lo único que decía. Sabía que tenía un problema de lenguaje y sabía que estaba lesionado, pero nadie sabía dónde estaba la lesión. Cuando se muere, le estudian el cerebro, entonces había que esperar que los pacientes se murieran y poder hacerles la biopsia cerebral para saber cuál era el área. Entonces ahí es donde surge la corriente localizacionista, o el enfoque localizacionista, que es el que intentó siempre asociar la lesión con la función, ¿sí? Así surgen las neurociencias, así son los primeros estudios de neurociencias. A partir de estas técnicas no necesitamos esperar que el paciente se muera, no necesitamos que sea un paciente lesionado. Cualquiera de nosotros puede formar parte de una investigación entre el tomógrafo,
o al resonador y le pueden hacer un estudio donde se vea estas actividades del cerebro, por ejemplo, mientras hago un cálculo matemático o mientras tengo un pensamiento, o si la persona tiene un cuadro depresivo, ver qué pasa con las activaciones, o si tiene esquizofrenia y está en pleno brote, podría hacerlo también, ¿no? Más difícil meter el esquizofrénico en brote dentro del resonador, pero podría ser. Pero sí se han estudiado. Todo esto nos permite ver qué áreas del cerebro se activan en determinados momentos, cuáles no. Para la psicología, neuropsicología cognitiva, esto ha sido fundamental para poder estudiar las funciones cerebrales superiores. Los procesos que estudia son memoria, lenguaje, atención, percepción, funciones ejecutivas. Y en general, las teorías de procesamiento de información, todo lo que ustedes han estudiado en psicología cognitiva, aportan los modelos, ¿sí? Los modelos de funcionamiento para después poder organizar la exploración. La neurociencia cognitiva aporta las bases cerebrales y con esos modelos es que podemos después trasladarlo a la clínica y hacer evaluaciones y verificaciones. Bueno, acá es toda una comparación entre distintos profesionales, entre distintas disciplinas. El neurólogo evalúa funciones vegetativas, sensoriales, motoras, en general evalúa la integridad del cerebro, ¿sí? Esto lo digo porque lo escuché en un examen. Si nosotros evaluamos la lesión, nosotros no evaluamos la lesión porque no hacemos la imagen, ¿sí? Nosotros en todo caso podemos o bien sospechar que algún niño o algún paciente tiene una lesión y derivarlo al neurólogo para que lo diagnostique, o bien el neurólogo que ya le diagnosticó la lesión nos va a derivar el paciente para que veamos la parte funcional, que es lo que nosotros trabajamos. Nosotros no diagnosticamos lesiones. El neurólogo es responsable de tratamientos farmacológicos. Nosotros no le sugerimos, ni siquiera le decimos al paciente que a lo mejor necesita una medicación. Y ojo, porque lo escuché, lo digo también porque lo escuché, dale un comprimido más. No, eso es mala praxis, no, eso es una falla ética, ¿sí? De algunos colegas. El neuropsicólogo evalúa funciones cognitivas superiores, pensamiento, lenguaje, memoria, cognición social, ¿sí? Utiliza la entrevista, la observación de la conducta y los test como una herramienta muy importante, como una herramienta validada científicamente, ¿sí? Por eso la usamos. Pero no es de aplicación mecánica el test, ¿sí? Porque si no, cualquiera que entienda un poco y sea medianamente inteligente se puede comprar un manual y administrarlo. ¿Por qué tiene que administrarlo un profesional de la salud y no cualquiera? ¿Sí? ¿Por qué un ingeniero no administra un test y no puede? ¿Sí? O un abogado. ¿Por qué no tiene habilitación? Porque no es solamente administrar el test. Necesito un cuerpo de conocimientos teóricos que me permita interpretar lo que le sucede a ese paciente. Y es lo que pretendo que ustedes hagan. El neuropsicólogo también se encarga de la rehabilitación cognitiva, o estimulación y la evaluación exhaustiva. Y la neurología de la conducta estudia los síndromes neuropsicológicos clásicos. Nosotros vamos a ver los síndromes. Tenemos la parte sindrómica también en el programa, ¿sí? Cada función implica, su alteración implica un síndrome que obviamente no se restringe solamente a esa función, sino por eso hablamos de síndromes, pero por ejemplo amnesia, afasia, agnosia, síndrome ejecutivo, son síndromes que pueden tener diferentes causas. No solamente por una lesión, sino otro tipo de causas. No, nosotros vamos a estudiar las lesiones, porque es lo primero que estudiamos. La afasia es producto de una lesión. Ahora, una disfasia en un niño es una condición del neurodesarrollo, no responde a una lesión, o no necesariamente, ¿sí? Un síndrome disejecutivo, que esto por ahí es más representativo de una afasia, puede darse por una lesión, pero también es disejecutivo un TOC, y también es disejecutivo un esquizofrénico, ¿sí? Entonces, digo un TOC, una persona que tiene TOC, ¿sí? No estamos hablando de eso. Pero también, digo, como parte, el síndrome disejecutivo por ahí es mejor ejemplo. No necesariamente es producto de una lesión, ¿sí? Pero puede haber una alteración funcional que haga que esa persona presente un síndrome disejecutivo. Una persona con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, suele tener características
iba a estar bien, por ejemplo, ¿sí? Y no tiene una lesión.